¿Verdad que es hermoso adorar al Señor? Día glorioso el que nos tocó vivir, de conocer su nombre para poder alabar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿son amables? Libro de Lucas. Capítulo 2. Verso 4, 5, 6 y 7. Todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos en la internet, a los grupos, las iglesias que están conectados. El Señor Jesucristo les bendiga. Saludamos a nuestros hermanos en el Canadá, en Austria y en los lugares donde la internet puede llegar. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 4, dice: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Señor bendiga su palabra. Oramos. Amado Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te agradecemos, amado Dios, por el privilegio de poder leer tu palabra, de tener un lugar donde reunirnos, de tener cómo comunicarnos con la gente en el otro lado. Señor, gracias. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por habernos dado la salud y la vida, por haber provisto las cosas necesarias para tus hijos, por perdonar nuestros pecados. Gracias porque hay sangres todo el tiempo, Señor, en beneficio de los santos. Tu bendición para todos, esperando en esta mañana que tú nos ayudes con tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor Jesucristo les bendiga. Todos bienvenidos nuevamente. Cada uno de nuestros hermanos en los diferentes computadores, el Señor Jesucristo sea con ellos. Que Dios les bendiga ricamente. Esperando que lo que hablamos en esta mañana sea de bendición a sus vidas. Que Dios sea con nosotros. Estuvimos en reunión esta semana en Medellín con el Ministerio Nacional. Saludos de todos los pastores, ministros. Y el día viernes tuvimos reunión con La Voz de Dios. Como les dije, cambiaron la oficina de Bogotá a Medellín. Y también el hermano Michael y toda su delegación. Saludos para todos ustedes. La Voz de Dios es la oficina de literatura del hermano Branham. Muy bien. Vamos a hablar un poquito en esta mañana sobre el regalo envuelto de Dios. Nosotros nos debemos sentir siempre privilegiados, porque tenemos un lugar de reunión, tenemos un ministerio, tenemos un lugar donde podemos adorar al Señor juntos, tenemos un lugar donde podemos tener compañerismo los unos con los otros y también con Dios. Cuando
disponemos para venirnos a su casa, tenemos que disponernos temprano, venir dispuestos para que Dios nos hable. Y a medida que la Escritura camina, que cada uno se agarre de lo que necesita, de que lo que es suyo, porque el mensaje es como la olla donde se reparte la comida. A unos un poquito, a otros un poquito más, a otros un poquito más, y a todos nos dan a beber del mismo espíritu. Es hermoso ser cristiano. ¿No cree usted que es hermoso ser cristiano? Nuestros problemas son una cosa, pero ser cristiano es muy glorioso. Es honroso y privilegioso, de privilegios y de mucha honra y de gloria, vivir en un cuerpo mortal la experiencia de la eternidad. Saber que hay un mensaje que lo toma usted y cada día lo saca, lo está sacando del mundo y lo está introduciendo hacia la eternidad, es muy glorioso. Esto es demasiado sublime. Lo que pasa es que nuestra mente no la puede captar, pero lo que Dios nos ha dado es muy glorioso. Muy glorioso. Es un don dado para usted especial. ¿No cree usted, hermanos? Nosotros debemos de adoptar, amarrarnos, y tenemos que adoptar esto a una vida, como a una cultura. Como a una cultura, no como a una religión que todo el tiempo hay que estar recalca. No te pongas pantalones, no te pintes, cuidado te cortas el pelo. No. Pero si adoptamos que esto es suyo, si nosotros nos colocamos en la palabra se coloca en la persona, entonces la pintura se va, el cabello crece, la ropa cambia, los zapatos cambian, las uñas cambian, la lengua cambia, el espíritu cambia. Tiene que cambiar. Pero cuando aceptamos como una religión todo el tiempo, pecaste, estás fallando, mira con esto, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? No estamos reformando a nadie. Si la palabra no nos cambia, no hay nadie que nos vaya a cambiar. Esto no es un mensaje literario, no es literatura puesta en las manos como un libro. Esta es la voz de Dios. El privilegio de escuchar o de leer la voz de Dios. Realmente no valoramos lo que Dios nos ha dado. Si usted saca unos minuticos, usted se queda quieto en su casa un ratico, solo por allí, solito, y medite un poco. Toma un mensaje del hermano Branham y medite un poco. ¿Cómo yo puedo tener esto? ¿Cómo es que el Señor me alcanzó y yo puedo entender, puedo escuchar, puedo tener este privilegio de decirle al Señor Jesucristo, mi Dios, y a su profeta, Entonces es cuando valoramos, amamos. Tenemos que amar lo que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros no hemos visto a Jesucristo. Estos ojos no lo hemos visto. Pero Él mandó un ángel para revelarnos quién es Él. Y a través de la revelación lo conocemos. A través de la Escritura, cuando la Escritura se abre, lo conocemos. Sabemos quién es Él.
Y entonces, cuánto daría usted por una hora estar al lado de Jesús? Si estuviéramos en su día. Que Jesús directamente se refiera a usted, a la persona, a nosotros. Sería un privilegio que pagaríamos lo que sea para ser parte de estar cerca de Él. Pero Él se fue y no dejó una denominación. Él ordenó en su Biblia mandar un profeta. Y ese profeta iba a abrir la Escritura. Y en esa Biblia íbamos a ver quién es Jesús. Y usted se va a dar cuenta que cerca está usted de Él. La persona que cerca está de Él. Cuando Él se refiere con usted y usted con Él. Muy bueno. Leemos otra vez el texto, Lucas 2. 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El hermano Branham le llama el regalo envuelto de Dios. Era el día cuando se estaba terminando la ley, iba a empezar la gracia. Entonces se había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Todos los profetas venían hablando que algún día vendría un Salvador. Y tarde que temprano, cuando el mundo menos lo esperaba, Jesús nació de la manera que ellos no lo esperaban. Como no lo esperaban de esa manera, aún María, cuando nació Jesús, no tenía cómo envolverlo, lo envolvió en los trapos de los animales. Por eso se llama el regalo envuelto. Envuelto. Dios nos dio un regalo. El regalo envuelto. Pero en sí es el don de Dios. Él nos dio algo especial para nosotros. Pero vamos a mirar un poquito sobre cómo son estos dones, cómo es el regalo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En sí, el regalo, lo que Dios quiere hacer es hablarle a la persona. Y para hablarle a la persona se utilizó hombres. Un hombre hablándole a otro hombre. Pero ¿dónde estaba lo difícil? ¿Dónde está el misterio? El misterio es que los hombres acepten al hombre que Dios había dado a la tierra para que la gente escuche la voz de Dios. Hay un misterio, porque no era fácil poder recibir al personaje. El problema era el personaje, porque el personaje va a hablar, el personaje va a decir, pero puede escuchar de pronto el mensaje del personaje y no recibir al personaje.
No le sirve. No le sirve. Primera cosa que debe hacer el misterio es revelar a la persona. A usted como persona le debe mostrar el Señor a la otra persona. Si a nosotros como personas nos muestra un espíritu, no entendemos. Entonces Él nos debe mostrar, nos debe indicar la persona donde Él va a hablar. La persona donde Él va a tener comunión conmigo. ¿Cómo voy a hablar con Él? ¿Cómo voy a hablar con Dios? Él ordena su don, lo pone en la tierra y al resto de la gente le va a ser revelado, le va a ser mostrado que solo esa es la manera para poder tener contacto con la eternidad. Todo depende de cómo nosotros creamos. ¿Qué tanta prioridad tenemos en Dios? Recuerde, primero es Dios. Lo primero en todo debe ser el Señor. Lo primero en su vida, lo primero en su trabajo, lo primero en su economía, lo primero en su familia, lo primero en sus vecinos, lo primero en su sociedad. Lo primero debe ser el Señor. Si Él no es primero en nuestra vida, estamos lejos. Solo el infierno se inventó la Trinidad para podernos hacer ver a Jesús como la segunda persona, como una persona de segunda mano. No. Yo puedo estar en contra de la Trinidad. Yo puedo estar en contra que Jesús no es la segunda persona. Pero mi actitud lo hace ver a Él como la tercera persona, como la segunda persona. Debe ser Él primero. Debe ser Él primero. Primero en todo. Libro de San Juan 3, verso 16. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que es un texto muy conocido, no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ayúdeme, ¿qué? Que en Él crea, ¿sí? Tenga vida eterna. Nosotros hoy podemos creer porque ya pasó el día. Pero si Él naciera hoy, qué difícil. Qué difícil. ¿Por qué? Porque todo aquel que en Él crea. A ver, todo aquel que en Él crea. Es que esa palabra Él es un artículo, es un pronombre personal. Es un artículo que apunta a una persona. Entonces Él es una persona, no un espíritu, no hablando, no está hablando, sino que Él, mudo, el personaje mudo, sin hablar, ese es Él, ese es Jesús. No sé, ¿estamos todos bien? Entonces el don de Dios es la persona, y cuando Él habla, ese es Dios. El don para mí, el don para usted es la persona. Pero cuando Él habla es a lo que vino esa persona. ¿Para qué fue enviado?
¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? ¿Qué quiere? ¿Estamos? Entonces el don de Dios es la persona. Y déjelo hablar, entonces sabemos a qué vino, quién es Él. Aquí nos ayuda un poco mejor. El don de Dios o el regalo envuelto de Dios. Juan 4, 9, 10 y 11. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Bueno, aquí está Jesús con la samaritana y le dijo: si conocieras, vamos iglesia ahora sí, ¿no? Si conocieras, ayúdeme, ¿qué dice ahí? El don de Dios. ¿Estamos bien? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, ¿ve que son dos cosas? Una cosa era Él como persona y otra cosa es ¿quién habla? ¿Quién es el que te habla? ¿Estamos? Entonces, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, entonces me pedirías a mí de beber. ¿Quién era Jesús? El don de Dios. ¿Y quién es el que habla? Dios. ¿Estamos? ¿Cuál era el don? La persona. ¿Y quién es el que habla? Dios. Déjelo hablar. ¿Estamos todos bien? Déjelo hablar. Ahora vamos a mirar esto de bonito del hermano Branham. ¿Le gusta la palabra? Mensaje: fe es la sustancia, verso 159. Ahora miren, hagan silencio. Moisés, el libertador mismo, el don de Dios para el pueblo, ellos no lo entendieron a él. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos no entendieron a Moisés. Y Moisés ciertamente pensaba que ellos entenderían que él era el don de ellos para librarlos, pero ellos no entendieron. Ajá. Ahora sí, ¿estamos bien? Vamos, 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 iglesia. Esto está muy sencillo, muy simple, pero muy glorioso. ¿Quién era Moisés? Era el don de Dios para ese día, para el pueblo. ¿Y qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer Dios con ese don? Libertarlos. Iba a sacarlos de la esclavitud. Iba a sacarlos de Egipto y llevarlos para otra parte. ¿Estamos todos bien? Pero ¿quién era Moisés? El don de Dios. Moisés era la persona provista por Dios para ese día. Como era la persona, era el don de Dios. La persona era enviada de Dios para hacer un trabajo. ¿Estamos bien? Entonces, cuando Moisés iba a hablar, era Dios. Lo que Moisés iba a hacer, era Dios. Lo que Moisés iba a trabajar, era Dios. Pero Moisés era Moisés. Moisés era Moisés. Si la gente aceptaba el don, dijo el Señor, dijo el hermano Branham, dijo, Moisés creyó que el pueblo lo iba a entender y no lo entendió. No entendió. Pero sigamos. Verso 160. Y ahora, amigos, no me malentiendan.
Permítanme decir esto con reverencia en mi corazón, sabiendo que soy una persona que va con destino a la eternidad, que un día se parará ante el juicio. Millares de personas están fallando en ver su don, ¿ven? Ellos no pueden entenderlo, y ellos mirarán y dirán, oh, él es solo un hombre. Eso es verdad. ¿Fue Dios o Moisés que libertó al pueblo? Fue Dios en Moisés, ¿ven? Ellos clamaron por el libertador, y cuando Dios les envió el libertador, ellos fallaron en verlo, porque fue por medio de un hombre, pero no era un hombre, era Dios en el hombre. Ajá. ¿Estamos todos bien ahora sí? Pero el hermano Brian me está hablando, dice, con reverencia y respeto, sabiendo que yo tengo que dar cuenta mañana, y sabiendo que yo voy rumbo a la eternidad, quiero decir que muchos están fallando en ver el don de Dios. Entonces, el don es un hombre, y lo que él habla es Dios. Lo que recibimos nosotros es un regalo, pero cuando lo abre, cuando usted recibe la caja y cuando usted la abre, es la sorpresa. ¿Quién está por dentro? Sigamos leyendo. Que mora en mí, Él es el que hace las obras. ¿Ven ustedes? Pero Él era el don de Dios para el mundo. Dios lo dio a Él por usted y por mí. ¿No está usted contento por eso? Miren, Dios lo dio a Él. Ahora bien, la gente que creyó que Dios lo dio a Él, ellos pudieron ser salvos. Pero aquellos que no lo creen, ellos no pueden ser salvos. ¿Es correcto eso? Y no hay otra manera en lo absoluto para entrar en el reino, solamente por medio de Él. ¿Es correcto eso? Bueno, hay una cosa fuerte. ¿Estamos todos bien? Es la vía de escape. Dios proveyó una vía de escape para cada momento, cada generación. Él trajo a Moisés, Él trajo a Elías, Él trajo a Malaquías, Él trajo cada profeta en su día, trajo al Señor Jesucristo, trajo a Pablo, trajo a Irineo. Cada uno en su día era una vía de escape para la gente. Cada mensajero era el don de Dios para esa generación. Pero la gente vio, es que solo es un hombre que está pensando. Está pensando que este es Dios. No, si este es un hombre, yo sé quién es él. Sí o sí. La gente pensó porque ve un hombre. Entonces, muy bonito lo que habla ese hombre, pero el hombre no. Yo no quiero el hombre, que el mensaje es bonito, pero el hombre no. No, no es así. No es así. Primero es el don. Usted recibe la persona y recibe todo el paquete, todo el plan divino. Si no recibimos la persona, recibimos que esto está grave. Si la persona, si nosotros, el mundo, la raza humana no recibe lo que Dios nos da, tiene que recibir lo que la denominación le manda. Tiene que recibir lo que el infierno les da. Tiene que recibirlo, pero no va a estar neutro. No va a estar neutro. Él tiene que recibir a alguien que haya mandado a alguien. Seguimos. Verso 163. Ahora bien, si usted lo cree, usted puede ser salvo, pero si no lo cree, no puede ser salvo, porque Él es el don de Dios. Ellos le dijeron acerca de Elías, ellos dijeron la misma cosa acerca de Moisés. Pues ojalá hubiéramos muerto allá en el desierto, en Egipto, que ser traídos aquí para morir de hambre en el desierto. ¿Ven? El mensajero de Dios siempre ha sido rechazado. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Espero que sí, amigos.
Dios bendiga sus corazones. Yo deseo que ustedes lo vean, amigos. Amén. El mensajero de Dios siempre ha sido rechazado. A ver, ¿estamos bien? Siempre ha sido rechazado. El mensajero de Dios siempre ha sido rechazado. Entonces, cualquiera no es el mensajero de Dios. No, cualquiera no es el enviado de Dios. El enviado de Dios viene con un mensaje directo y nos va a hablar directo qué es lo que el cielo tiene para nosotros. Por eso se llama mensajero de Dios. ¿Qué tiene Él? ¿Qué quiere Él? ¿Cómo nos va a traer o cómo nos va a separar? ¿No cree usted que es un privilegio para usted? Un privilegio para nosotros. Que dentro de usted haya cabida de poder aceptar lo que Dios ha enviado. No, un hombre enviado de Dios. Un hombre enviado de Dios es una cosa diferente a un hombre enviado por cualquier denominación. Sigamos. Ahora, luego ellos estaban en necesidad de un Salvador. Dios envió a Cristo al mundo como Salvador. Luego, después de haberse ido Jesús, muchos del pueblo amado de Dios estaban enfermos y afligidos. Dios les dio a Pedro el don de sanidad divina. Ahora, la gente sanaba porque Dios testificaba a través de Pedro el don de sanidad divina, así como Él testificó a través de Elías como un profeta, a través de Moisés como un libertador, a través de Cristo como un hijo. Él testificó a través de Pedro como un sanador. Lo hizo Él y el pueblo captó la idea. Y ellos incluso tenían una multitud tan grande de gente que Pedro no podía orar por cada uno de ellos, y ellos sabían que este apóstol era el don de Dios para ellos. Y él nunca los saludó de mano y dijo: Dios les bendiga. Ellos sacaban a la gente fuera del edificio y los colocaban en la calle para que al menos su sombra pasara sobre ellos y fueran sanados. ¿Es correcto eso? ¿Por qué? Porque ellos sabían que Pedro era el don de sanidad enviado de Dios para el pueblo. Oh, espero que lo vean, amigos. Miren, ¿ven ustedes? Era el don de Dios. Ahora bien, quiero preguntarles, ¿era Pedro el que hacía la sanidad? Dios no está en cosas materiales, Dios está en hombres. El Espíritu Santo nunca cayó sobre organizaciones, cayó sobre hombres. Y entonces mucha gente hoy dice: ellos no pertenecen a mi fe. Bueno, si usted es de la fe de Cristo, es todo igual. A Dios no le importa, su organización no significa nada para Él. Y la gente ha llegado a un punto en que es simplemente un gran mundo organizado, y esa es la razón que yo prefiero tenerla en un auditorio. Ajá, amén. Dios les dio a Pedro, a ver, iglesia, Dios les dio a Pedro como el don de sanidad. ¿Estamos? ¿Quién era Pedro para ellos? El don de sanidad. Sin hablar. Pedro sin hablar. Pero ¿quién era Pedro? El don de sanidad. No. ¿Sí estamos bien? ¿Quién era el personaje? El don de sanidad. La gente en su día captó la idea. Pedro no tenía tiempo para saludarlos de mano y decirles Dios les bendiga, porque era mucha gente. Lo que hicieron ellos fue que entonces los colocaban en la calle por donde él salía, los sacaban de los edificios, de los hospitales y donde Pedro iba a pasar. Y cuando él iba a pasar, hacían que la sombra de él pasara por donde estaban ellos, porque ellos aceptaron que ese era el don de sanidad.
Entonces cuando lograba la sombra tocar a la persona era sana, solo con la sombra. ¿Por qué motivo? Porque Pedro era el don de sanidad. No sé si estamos todos bien. Pedro, el personaje, el bulto de Pedro. Pedro era el don de sanidad. No tenía que orar por la gente, solo tenía la gente que aceptar lo que Dios les había dado. Y cuando aceptaban lo que Dios les había dado en un hombre, entonces era fácil tener todo lo que él tenía, sacar todo lo que en él estaba. Pedro era el don de sanidad. Moisés era el libertador del pueblo de Israel. Cada uno en su día tenía un don. Él era el don para esa gente en su día. ¿Aman al Señor? El don de Dios es un hombre. A ver, el don de Dios es un hombre. Y cuando recibe usted al hombre que Dios envía, dentro de él está todo lo que el cielo quiere para usted. Dice el profeta, y es la única manera, es de la única manera que usted es salvo. Si usted no acepta eso, no hay nada que hacer, no se puede. No hay otra vía de escape. El mundo dice que ustedes siguen un hombre, porque ellos ven un hombre. Pero nosotros hemos visto una cosa más grande que esa. Un don de Dios dado a nosotros. Un don de Dios. Entonces no se recibe un hombre, sino un don de Dios. Eso es fácil verlo porque se ve un hombre y un hombre se puede censurar con toda razón, nacido de mujer, papá y mamá, con familia y todo, pero ese era el don de Dios. Moisés era el don de Dios. Pedro era el don de Dios. Pablo era el don de Dios. Pero la gente vieron hombres, tuvieron que matarlos y volverlos pedazos y injuriar y decir mil de cosas porque solo ven un hombre. Pero ¿dónde está el don de Dios? ¿Qué se hizo el Señor? ¿Estamos todos bien? ¿Qué se hizo el Señor? Sigamos leyendo. Ahora, cuando ellos clamaron por un libertador, Dios les envió el libertador, y ellos fallaron en verlo. Moisés era el don de Dios para Israel. ¿Lo creen? Más adelante, Elías el profeta, ellos fueron el don de Dios. Muchos de ellos levantaron falsos profetas. En los mismos días de Elías se levantaron falsos profetas, pero Dios testificó de la profecía de Elías. Si es de Dios, Dios testificará de ello. Y allí estaba Elías, y él era el don de Dios para Israel. ¿Lo creen ustedes? Eso. ¿Aman al Señor? ¿Ve usted? Elías era el don, ya era otro día, era otra generación. Entonces Elías era el don de Dios para Israel en su día. Cada día él no dejó a la raza humana sin el don de Dios. ¿Quién es el don? Un hombre. Una persona que donde Dios iba a hablar. Él no iba a hablar desde allá arriba. Él no iba a hablar desde allá arriba. Él no iba a hablarle a cada uno en el oído. Él no iba a golpearle la puerta para hablarle. No, él puso un don y con ese iba a hablar. Un don y con ese iba a hablar. Lo que él iba a hacer era a través de ese personaje. ¿Es solo un hombre? Sí, es solo un hombre. Sí es un hombre, pero es un hombre enviado de Dios. No lo envió Roma, no lo envió el concilio, no lo envió la ciencia, no lo envía el seminario, no es el doctor fulano, no. Es un hombre enviado de Dios. Cada uno en su día, cada uno en su día. Un hombre enviado de Dios.
Sigamos. Verso 186. Él incluso era el pastor de Acab, él era el pastor de Jezabel. Ella no quiso admitir que él era su pastor, pero él fue un hombre que le dijo a ella a dónde estaba viviendo. Eso es correcto. Él era su pastor. Ella lo odiaba, pero sin embargo, él era el don provisto por Dios para ella allí, para declararle sus pecados. Y ella falló en verlo. ¿Saben ustedes de qué estoy hablando? ¿Saben ustedes a qué me refiero? ¿Saben ustedes de qué es que estoy hablando yo? ¿Ve usted? Es que no se puede hablar más claro. ¿Estamos bien? Revelando el don de Dios. ¿Cómo es el don de Dios? Un hombre. El don de Dios es un hombre. Y allí dentro de esa cajita, ábrala. Abre la cajita. Y cuando abrimos la caja nuestra, el don de Dios, allá adentro habían 7 sellos, 70 semanas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? El rapto. La estatura de un hombre perfecto. ¿Cómo caminar? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo es una iglesia? ¿Qué es un diácono? Ábrala con confianza, que ese es el regalo que Dios nos ha dado. Pero es que solo es un hombre, sí es solo un hombre, pero dentro está Dios ahí abajo, allá abajo. Todo lo que el cielo tenía, todo mostrándonos, dándonos para nosotros. Inmerecedores de su gracia, inmerecedores, pero glorioso, porque Él puso en usted una simiente, un gen para recibir el don de Dios. Los hombres de Dios no se adoran. Los hombres de Dios no se adoran. No, se reciben, pero no se adoran. No era para adorar a Moisés, no era para adorar a Elías, no era para adorar a Pablo. No, los hombres se reciben. Lo acepto, bienvenido, yo te recibo. Usted es mío, usted fue enviado a mi casa, a mi vida. Es recibirlo. Los hombres no se adoran. Ellos tienen nombres humanos, son seres humanos, pero es un regalo envuelto en una piel humana para que yo pueda recibirlo. Esa es la manera provista, es la única manera, y solo así la gente puede ser salva. No hay más. Sigamos. Verso 187. Luego vino Jesús, y Jesús, escuchen, Jesús fue el don de Dios para Israel, para el mundo. Eso es correcto. Jesús fue el don de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Lo creen? Y no eran los apóstoles. ¿Creen ustedes que Moisés fue libertador por causa de su ingenio e inteligencia? Pues él dijo que era un hombre tardo para hablar. Era Dios en Moisés, un don para el pueblo. Fue Dios en Cristo. Él dijo, no soy yo, es mi Padre que mora en mí. Hermoso, ¿no? Sigamos. Por eso fue que Marta dijo, Señor, dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Ella lo creyó y allí la gente creyó en él. Amén. Bueno, entonces el don de Dios. ¿Se necesitó un Salvador? Dios proveyó uno, un don, un hombre. Todo aquel que en él es un hombre. La palabra él, en él es un hombre. Todo aquel que en él crea puede ser salvo. Amén. Libro de San Juan 5:24.
San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es que es fácil. La cuestión es sencilla, sino que el infierno nos complicó la situación. Estando en la iglesia católica, nos presentan una estatua, un santo, a ellos le llaman santo a una estatua cualquiera, y nosotros le damos la bienvenida. O a lo menos eso es lo que yo hacía. Le daba la bienvenida y me arrodillaba, y que eso me lo pongan en la cabeza, y ojalá yo pudiera abrazarlo y besar el muñeco ese, y pues si él me hubiera hablado, mejor dicho, ¿qué más no hubiera pasado? ¿Estamos bien? Por eso es la expresión el que recibe al que yo enviare. Por eso es la expresión el que recibe al que yo enviare. Tiene vida eterna. Bien, entonces, qué fácil era, qué fácil es en nuestro día. Él trajo 7 mensajeros, Él trajo 7 mensajeros, y a nosotros nos tocó el 7º ángel. Y el 7º ángel era un don de Dios para la raza humana. Y ese don, al abrirlo, cuando llegó a su casa, usted lo abre y ahí se encuentra usted con Dios. No por allá arriba, no por allá abajo, no en una denominación, no en la calle, no, en un regalo. Abra la cajita, ábrala y déjela. Ábrala, déjela así, ábrala y así es. Será como se me fue dicho. Entonces, los ángeles de Dios, los 7 ángeles, cada uno fue enviado de Dios. Y cada uno era el don de Dios en su día. En su día, en su día, en su día. Y a nosotros nos tocó el 7º ángel. ¿Libertó Dios al pueblo por la sabiduría de Moisés? No. ¿Libertó Dios al pueblo por la astucia o la sagacidad o lo que era tremendo Moisés? No. ¿Quién libertó al pueblo de Israel? Dios, con Moisés. Dios con Elías. Dios con Pablo. Dios con William Branham. Entonces ahora sí, no es tanto el poder ver lo que yo quiero ver, sino lo que Dios me da la oportunidad de poder ver quién es Dios, cómo trajo su regalo y cómo yo puedo verlo a Él, cómo yo puedo verlo a Él. Apocalipsis 10, el verso 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Mire esto de grande, mire esto de glorioso. ¿Usted cree que la Biblia es verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Algún día esa Biblia se iba a cumplir. Iba a traer al 7º ángel. Y la única voz en toda la Biblia, la única voz de un personaje que se hace notoria es la voz del 7º ángel. No es la voz de Isaías, no es la voz de Moisés, no es la voz de Pablo, no. La única voz que quedó en la Biblia, voz, la única voz que quedó en la Biblia, donde iba a ser rara, suficiente
donde Dios iba a trabajar muy diferente a todos los tiempos, era en la voz del séptimo ángel. Entonces, esta no es la voz de un hombre. Cuando escuchamos la cinta, escuchamos la voz de un hombre, pero ese es Dios. Es que el problema de ustedes es que ustedes siguen un hombre. No tanto seguimos un hombre, sino que recibimos un don. El don que Dios nos dio, que Dios le dio a la raza humana, usted lo recibe. Recibirlo no es aceptarlo como su salvador. No, es darle la bienvenida. Es recibirlo en casa. Es decir, tú eres bienvenido y mi casa es tu casa. Quédate aquí adentro. Y ahora sí, abre la cajita. ¿Qué traes para mí? Y cuando él abre el regalo, él empieza a hablar y eso es lo suyo. Lo que está por dentro de la caja, eso es lo suyo. Entonces, la Biblia, tenemos que tener respeto con la palabra de Dios, con la Biblia. Usted debe cuidar la Biblia, debe guardarla bien, debe tenerla en un sitio especial, pero no es la Biblia para tenerla en el baño, no es la Biblia para tenerla por ahí en el piso, la Biblia no es para que jueguen los niños, la Biblia no es para que los niños le arranquen las páginas. No, debe haber respeto por la palabra de Dios. La Biblia merece respeto. Y recuerde, siempre Él es el primero. Ojalá cuando usted doble su Biblia y tenga su Biblia en la casa, no haya nada encima de la Biblia. La Biblia que esté encima de cualquier cosa, menos algo encima de la Biblia. Cada vez que haya una cosa sobrepuesta de ella, es la manera como usted tiene a Jesús, como la segunda o la tercera persona. Pero esta Biblia es la voz de Dios, es la palabra hablada. Solo que se escribió, se inspiró en su día. Lo mismo el mensaje del hermano Branham. Este es el mensaje que es la Biblia. Esta es la voz de Dios. Esto no puede ser, no puede tener usted un folleto para empacar dulces. No puede tener usted un folleto de cualquier manera. Usted debe tener el libro, la palabra. Esta es la palabra de Dios hablada. Y esta voz debe tenerla con cuidado. Debe leerla en su casa. Debe ser lo primero y lo primero. Ahora el copastor pasa y va a dar un inicio. Vamos a leer todos un libro por mes. Usted lo lee en su casa. Cada mes cambiamos de título. Cada mes cambiamos de título. Si usted tiene cintas, voz del hermano Branham, qué bueno fuera que usted sacara 10 minutos. Escuche la voz. Pero llegamos del trabajo a la casa, y cuando llegamos del trabajo a la casa se quita los zapatos, prende el televisor, ¿dónde va la novela? No. Primero debe ser Dios. Nos tenemos que preparar que nuestro cuerpo acepte. Nuestro cuerpo debe adoptar la voz de Dios. Debe adoptar lo que Dios nos ha dado. De lo contrario, solamente somos pentecostales reformados que nos gustan las cosas bonitas, nos gusta escuchar bonito, pero no nos gusta vivir lo bonito. Él merece respeto. Su palabra merece respeto. Usted merece respeto. Sus hijos merecen respeto. Su familia merece respeto. Por ese respeto nos tenemos que portar como tales. Nuestra ropa adecuada, nuestros zapatos adecuados. Pero no, parece que el mundo nos tira. ¿Cómo que nos tira? ¿Cómo que nos tira? No, el mundo es el mundo. El mundo es el mundo. Y usted es usted. No, que es que el mundo me jala. ¿Cuál mundo? ¿Cuál mundo? No. Usted no está dependiendo que con la influencia del mundo. Nada. El mundo no tiene que influenciar a usted en nada. Tiene que haber aquí una barrera. Usted mira para allá, ellos miran para acá, pero usted
es usted. Primero Dios, prioridad. Tenemos que tener prioridad. Dijo el hermano Branham, convencidos y luego interesados. Estoy convencido que esto es verdad, entonces ¿cuánto me intereso yo con esto? Los días de culto, cuando tengo que reunirme, cuando tengo que orar, cuando tengo que leer, cuando tengo que meditar, cuando tengo que pensar siempre en Dios, pero no pensando todo el tiempo en sus negocios. Perdió el negocio, se perdió el negocio, ganó el dinero, perdió dinero y no puede dormir porque perdió, no puede dormir porque ganó, pero no puede dormir porque el Señor le mostró una revelación, porque Él se muestra en la Escritura. ¿Ve de bonito? Deje que Dios trabaje con usted, con la persona, con la persona. Cuando Él trabaja con la persona, glorioso. Usted verá una iglesia diferente, usted verá una familia diferente, usted verá unos hijos diferentes. ¿Aman al Señor? Un don, el don de Dios. ¿Estamos? Entonces entendimos, los dones de Dios encuentran su lugar. Dios tiene sus dones, los puso para su iglesia y su iglesia recibe el don de Dios. Y dentro de eso, ahí está todo. Ahí está todo el paquete. ¿Aman al Señor Jesucristo? ¿Cómo podíamos conocer de allá arriba? ¿Cómo podíamos saber el misterio de Dios? Nada. Gente preciosa en la denominación se fueron para el monte y ayunaron 40 días. Le ganaron a Jesús porque ayunaron 42 días. Gente hermosa que todavía está por allí. Los gurús que ni comen por años y levitan, pero no saben quién es Dios. Y usted, nosotros, llenos de frijoles, de arepas, de chicharrón, de buena comida, y así con todo y eso, el Señor se reveló a usted. ¿Ve usted la diferencia? ¿Ve usted la diferencia? Hay una diferencia en ser simiente, en tratar de ser simiente. Hay una diferencia en tener los genes de Dios, en buscar a Dios sin saber cómo. Él nos dio una vía de escape. ¿No cree usted que es glorioso? ¿No le damos un gloria a Dios? Y le decimos gracias al Señor, porque Él nos dio un poderoso profeta, un don divino, para que la Escritura se pueda abrir y yo pueda entender quién es Dios, quién es Él. Padre, Verbo y Espíritu Santo, estos tres son uno. Padre, Verbo y Espíritu Santo, estos tres son uno. ¿Cuál uno? Ese es un Dios. Pero Él no es Dios si no está en una persona. Si no está en la persona, es un espíritu. Pero si está en la persona, es Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando está Dios, cuando está ese Padre, Verbo y Espíritu Santo, está en usted, es Dios. ¿Qué es Dios? Objeto de adoración. Si no está en usted, es espíritu. Cuando está en usted, es Dios. Cuando está aquí, es espíritu. Cuando está en usted, es Dios. Cuando está aquí, es espíritu. Entonces, cuando está en usted, ese que está en usted es el que clama, Abba Padre. Ese que está en usted es el que ora, porque no sabemos orar. No sabemos pedirle como conviene. Pero déjelo que Él hable por usted. Déjelo que Él interceda por usted. Déjelo que Él pida por usted. Y tendrá todo lo que usted necesita. Un don para nosotros. Usted necesita tiene una pregunta con Dios. Tiene una pregunta en su vida. Tiene una pregunta, algo que preguntarle al Señor.
Nada. Tranquilo. Algún día usted se encuentra con el mensaje y allí en el mensaje hasta le puede decir su nombre. Le va a dar lo que usted necesita. ¿Qué quiere? Esta es la respuesta para la pregunta física y para la pregunta espiritual. Aquí tenemos todo. Todo. Para eso fue que Dios nos dio un don. No nos dio un nombre para tener un nombre. No. William Branham no es un hombre solo por tener un nombre. Es el don de Dios para nosotros. ¿Aman al Señor? El Señor Jesucristo, el don de Dios para salvarnos. El profeta de Dios, un don de Dios para restaurarnos. Moisés, un don de Dios para liberarlos. Era un don para. ¿Me están siguiendo? Un don de Dios para algo. ¿Qué quiere hacer el Señor? ¿Para qué Dios trajo un profeta? Para restaurar todas las cosas. Pero es que ese es su nombre. El mensaje es muy bonito, pero ustedes siempre hablan de ese hombre. Pero ese es el don. Ni manera. Nosotros no podemos irnos de lo que Dios nos ha dado. Nada, cójase duro, agárrese duro. Y aquí está todo lo que usted necesita. Todo lo que necesita. Todo lo que usted necesita. Toda pregunta, todo el anhelo, todos sus sueños, todas sus visiones, toda su hambre. Todo lo que usted quería ver está aquí, revelado ante nosotros en este día. No era otro día. Este era el día glorioso, donde Él enviaría un profeta y una voz para el pueblo. Dios hablándonos, Dios guiándonos, Dios perdonando, Dios sanando, Dios restaurando, Dios cambiando. Todo lo que Dios tenía que hacer, lo tuvo que hacer en este día. Lo está terminando de hacer. ¿No cree que es glorioso? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿No le damos un gloria a Dios? Un aleluya. Glorioso nuestro día. Señor Jesús, eres bienvenido a través del don que tú nos has dado. Tú nos diste un don a la tierra. Gracias, Señor, por enviarnos un profeta a la tierra, un profeta a mi casa, un profeta a mi vida. Gracias, Señor, por eso. Nos ponemos en pie y le damos gloria a Dios. Levante sus manos. Adore al Señor. Bendito sea el Señor. Glorioso el día. Qué hermoso privilegio que el Señor haya tenido que escogernos, que escogerlo a usted entre tanta gente buena, escoger lo vil para Él revelarse, escoger lo menospreciado del mundo para Él revelarse, escoger la persona que menos se merecía, pero esa es la persona que Él necesitaba. Él necesitaba una persona como nosotros. Él necesitaba una persona como usted. Él necesitaba una persona que haya fallado y pecado y dañado la vida. Y cuando su vida haya sido cualquiera, para Él poder restaurar una vida y mostrarla ante el infierno, saber quién era Él. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido
Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Aleluya. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Bendito Salvador. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso hoy te adoro con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso hoy te adoro con el corazón, con el corazón, con el corazón. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Solamente a Él. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, Seguir tu caminar, Señor. Dígale al Señor: yo quiero seguirte. No importa lo que pase, Señor. yo quiero seguir tu camino. Postrarme ante tu altar, Señor. Glorioso Salvador. Y no mirar atrás. ¡Oh, aleluya! Seguir tu caminar, Señor. Solo a ti, Señor. Dígale al Señor: Seguir sin desmayar. bendito sea tu nombre. Postrarme ante tu altar, Aleluya. Señor. Y no mirar atrás. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por haber provisto para nosotros un don divino y haber puesto en nosotros algo para recibirlo. Déjanos dar la bienvenida a nuestra casa, el don que tú nos has dado. Que eso sea primero, que esto sea primero, que yo tenga prioridad, que esto sea primero en mi vida. Déjanos amar, Señor, este mensaje, a tu mensajero, y así conocerte a ti, Señor. Gracias por un hombre enviado de Dios, un don divino para la raza humana, todo envuelto en piel humano. Gracias, Señor. Tú eres bienvenido a nuestra vida, Señor. Tú has perdonado nuestros pecados. Tu sangre en el Calvario nos limpió para redimirnos
para sacarnos de donde estábamos y colocarnos en la plataforma para poderte ver, Señor. Gracias. Limpia nuestro corazón, limpia nuestro ser, Señor. Limpia nuestra alma, Señor. Conoce la necesidad del pueblo, Señor. Lo que ellos tienen en sus vidas, Señor. Pongo mis manos en ellas. La gente está enferma, Señor. Que tú los sanes, Señor Jesús. La gente necesita de ti, Señor. En sus trabajos, su economía, tu Espíritu Santo, sus hijos salvos, su familia, sus esposos, los vecinos, la gente. Padre, déjanos hacer algo en pro de alguien. Ayúdanos, danos fuerzas para enfrentar este día. Cuando salgamos a la calle, Señor, cuando caminamos en la calle, cuando caminamos en el trabajo, cuando estemos en la familia, que siempre estemos reflejándote a ti, Señor. Cordero de Dios, gracias. Señor amado, hay aceite aquí en el altar. Hay aceite aquí en el altar. Oramos por él, Señor. Cuando los aceites sean colocados en las personas, las enfermedades dejen a la gente. Padre, tu bendición para cada uno, Señor. Lo que el pueblo pida, Señor Jesús, tú se lo concedes en esta mañana. Lo que ellos estén buscando, Señor. Padre, gracias por sus trabajos. El mundo se queja porque no tiene, pero tenemos a un Dios que ha provisto todo. El pueblo tiene lo necesario. Tú nos has dado la comida, el techo. Tú has sanado a la persona enferma. Tú has estado con cada uno de tus hijos allí, Señor. Gracias, Padre bondadoso. Nunca te has ido de cada persona. Siempre has estado allí, Señor.